Buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísima información este día que usted debe conocer, así es que vamos a ella de inmediato. Critican a políticos que promocionan su imagen en medio de la tragedia por la tormenta ETA. Algunos estarían incurriendo en campaña anticipada. Ponen fin a tareas de búsqueda y rescate en Quejá. Autoridades de San Cristóbal Verapaz analizan declarar cementerio el área de deslizamiento. Muro de contención en carretera a Mushbal, en Santa Catarina Pinula, fue construido sin autorización y con multas por más de $500,000 de quetzales. Roberto Molina Barreto vuelve a la Corte de Constitucionalidad luego de ser electo por la Corte Suprema de Justicia para el cargo que dejó Neftalí Aldana. Salud recomienda al Tribunal Supremo Electoral que no se prohíban asambleas de partidos políticos, pero deben cumplir con protocolos para prevenir casos de COVID. Migrantes con el estatus de protección temporal piden a Joe Biden continuidad de ayuda para permanencia legal en Estados Unidos. Las lluvias de los últimos días causadas por la depresión tropical ETA han dejado un sinfín de daños en el territorio nacional. Se contabilizan hasta el momento 873 incidentes, 372.053 personas afectadas y 23.524 damnificados. La cifra total de víctimas que dejó la depresión tropical hasta este martes asciende a 44. En Quiché se reportan 14 decesos, 13 en Izabal, 8 en Alta Verapaz, 7 en Huehuetenango, 1 en Quetzaltenango y 1 más en Guatemala. La depresión tropical ETA comenzó a causar lluvias, desbordamiento de ríos y derrumbes en al menos 10 departamentos del país desde el miércoles 4 de noviembre y en unas 48 horas dejó severos daños que aún no han sido cuantificados. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó que hasta el momento se tiene el reporte de 15.920 personas albergadas en 122 lugares habilitados por el gobierno para el resguardo de los afectados por ETA. De acuerdo con el reporte, hasta el momento estos albergues se encuentran en varios departamentos del país. Alta Verapaz cuenta con 40 albergues, Izabal con 45 y Zacapa con 15. Los demás están distribuidos entre Huehuetenango, Quiché, Petén, Chiquimula y Jalapa, los cuales funcionan solo en un 50% de su capacidad para evitar la propagación del COVID-19. Además, se distribuyen mascarillas y gel antibacterial. Primero ha sido la ocupación. Hemos determinado que la ocupación es en un 50% de lo que se permite. Después sí se han estado tomando medidas sanitarias como la entrega de mascarillas, la verificación de temperatura o también se ha realizado el uso de desinfectantes. Adicional, dentro de la ayuda y asistencia humanitaria que se ha movilizado, se cuenta con implementos como mascarillas o gel antibacterial que pueda servirle a la población que se encuentra en los albergues. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres decidió suspender las labores de búsqueda de cadáveres en Quejá, San Cristóbal Verapaz. Un informe preliminar estima que hay soterradas 45 personas.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED informó este martes que han sido suspendidas definitivamente las labores de búsqueda de víctimas en la comunidad Quejá, una de las más afectadas en las montañas de San Cristóbal Verapaz. David de León, vocero de la CONRED, indicó que debido al riesgo por inestabilidad en el área y siguiendo protocolos internacionales se decidió suspender las labores en el caserío que quedó sepultado por un derrumbe en San Cristóbal Verapaz. La cifra total de víctimas que dejó la depresión tropical ETA hasta este martes asciende a 44. En Quiché se reportan 14 decesos, 13 en Izabal, 8 en Alta Verapaz, 7 en Huehuetenango, 1 en Quetzaltenango y 1 más en Guatemala. La depresión tropical ETA comenzó a causar lluvias, desbordamiento de ríos, derrumbes en al menos 10 departamentos de Guatemala desde el miércoles 14 de noviembre y en unas 48 horas dejó severos daños que aún no han sido cuantificados. El caserío Quejá, ahora sepultado, se encontraba entre el área montañosa de las Verapaces vulnerable a inundaciones y derrumbes. El lunes último, los líderes comunitarios sobrevivientes de la LUT en Quejá elaboraron un listado de víctimas mortales y estimaron 45 soterrados. Esta información fue entregada a los delegados de la CONRED. Mientras tanto, los técnicos de esa institución aún hacen estudios de suelo para definir la magnitud del derrumbe que soterró a las familias, reportó Edwin Pitán. Y San Cristóbal Verapaz sigue siendo epicentro de una serie de derrumbes que incluso han dejado incomunicada una aldea que servía como centro de acopio y albergue. Los pobladores de los caseríos que se ubican en las montañas de San Cristóbal Verapaz, cerca de la LUT de Quejá, piden a las autoridades más asistencia debido a que hay carencias de alimentos y servicios básicos. En una conferencia improvisada en una de las aulas de la escuela de Santa Elena, una comunidad convertida en área de refugio, los líderes comunitarios expusieron sus necesidades. Y entonces lo que se necesita pues es de que se haga la realidad, la reconstrucción de las viviendas, si es posible, la reubicación a un lugar seguro, mi comunidad, Caserío Saquishim, San Cristóbal Verapaz. Con nosotros había 75 familias, solicitamos estudios ambientales, 4 familias albergadas en la iglesia católica y evangélica. Posterior de la emergencia solicitamos la reconstrucción de los damnificados. Yo estoy apoyando a la familia Quejá, Saquishim, Santa Elena, pero no vamos viendo caras. Aquí somos hermanos todos. Y como le digo, yo estoy acá, ni sé qué está pasando allá. Entonces, no hay luz, no hay cómo comunicarnos. Entonces necesitamos energía, el agua, y eso lo suplicamos a través de su medio. En Santa Elena se concentran los desplazados de los caseríos que se ubican en las áreas montañosas. Se estima que hay 2.500 refugiados, entre ellos hombres, mujeres, ancianos y niños, reportó Edwin Pitán. Bueno, y desde hace 5 días la población de Santa Elena en San Cristóbal Verapaz permanece aislada debido a que la carretera quedó destruida por un derrumbe que se registró en el Cerro Los Chorros. A continuación le presentamos las imágenes de ese deslave que captó el piloto Oscar Díaz cuando sobrevolaba el área. La comunidad de Santa Elena en San Cristóbal Verapaz se encuentra incomunicada desde hace 5 días debido a que la carretera se partió por un derrumbe que se registró en el Cerro Los Chorros. Santa Elena empieza a colapsar debido a que la población no puede transitar a San Cristóbal Verapaz y abastecerse de alimentos. Además, a esa comunidad se desplazaron 2.000 damnificados por el derrumbe en Quejá. El piloto Oscar Díaz sobrevoló el área del derrumbe y pudo constatar que la carretera se destruyó. La única forma de llegar a Santa Elena en la actualidad es por helicóptero. En la comunidad empiezan a escasear el agua debido a que no hay servicio de energía eléctrica y por ende no funcionan los motores que extraen agua de pozos. Algunas personas incluso están cocinando alimentos con agua de lluvia que recolectaron la semana pasada. En el momento en que nosotros pasamos volando, logramos ver varias veces ese derrumbe de los chorros activo. Piedras masivas, rocas gigantes que se desprenden desde la punta del cerro y cada vez van abriendo una brecha más profunda y más grande. De San Cristóbal hacia Santa Elena, ahí llega el camino. Hasta ahí está y son 50, 75 metros de brecha y cada vez se va haciendo más profunda. Para habilitar ese tramo de ahí está complicado. El tramo que va hacia San Cristóbal proveniente de Santa Elena, ahí sí ya se logró llegar hasta ese punto crítico.
En Santa Elena, los líderes comunitarios advierten que habrá colapso y brotes de enfermedades si no llega agua purificada. Además, piden una brigada de médicos para atender a los niños, reportó Edwin Pitán. El presidente de Cámara del Agro, Nils Leporowski, comentó que aún no se tiene el número de las pérdidas que ETA ha causado en agricultura, pero el sector más afectado está en el norte del país. Ya han recibido información de productores de banano, de palma y café que perdieron sus cosechas por las lluvias generadas por la tormenta tropical. Por ejemplo, de la palma africana son más de 15.000 hectáreas dañadas. Esto va a afectar la economía aún más porque no ven una recuperación rápida. Según datos preliminares, son 77 municipios dañados y se cuantifican 16.000 hectáreas con daños en los cultivos de café, 2.000 hectáreas de hule y 13.000 hectáreas de palma africana. Creo que el problema, les repito, va a estar en banano. No le puedo decir exactamente todavía el número de hectáreas que están siendo afectadas, pero el problema es que las rutas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, no hay paso. Entonces sí va a haber una pérdida considerable de contenedores de banano que se pueden quedar parados y que esa fruta, pues, si ya después de ciertos días pierde la calidad, ya no se puede exportar. ¿Debería el TSE sancionar a políticos que aprovechan la tragedia para promocionar su imagen? Consultamos a expertos y volvemos con este tema luego de la primera pausa de la noche. Electoral, el suero oral para todos presenta. Políticos y funcionarios públicos se trasladaron a comunidades afectadas por las lluvias de los últimos días, pero estas acciones son criticadas por sectores debido a que podría tratarse de campaña anticipada. Es político, está en una tierra que no es la suya, pero contrario a lo que parece, no está en campaña. Neto Brand llegó a San Cristóbal Verapaz, el municipio más golpeado por el paso de la tormenta tropical ETA, para coordinar labores de rescate del cuerpo de bomberos, a pesar de no tener ningún rango oficial. A la misma zona llegó Alan Rodríguez, presidente del Congreso de la República y miembro de la bancada oficialista, en helicóptero, única vía de acceso a las comunidades más afectadas por el desastre natural, pero sin víveres ni asistencia humanitaria en el vehículo. Tan solo él. Ambos personajes han sido fuertemente criticados por estar haciendo labores propias de campaña electoral a costa de una desgracia humana y en un momento muy alejado de los siguientes comicios. Al otro lado de la balanza, los diputados de la bancada Semilla, Román Castellanos y Samuel Pérez, también llegaron a las Verapaces, aunque sí con ayuda humanitaria. Sin embargo, también han recibido críticas por haber emprendido el viaje en una semana crucial dentro del legislativo. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre si alguna de estas acciones podría considerarse como campaña anticipada. Bueno, y vamos a más información porque el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó sobre la probabilidad de un 70% de formación de una depresión tropical en los próximos 5 días. Como parte de las acciones se mantiene el monitoreo del sistema de baja presión ubicado sobre el Mar Caribe. La CONRED continuará monitoreando la onda tropical e informará a través de sus redes sociales sobre su trayectoria. Se mantiene la verificación hacia un sistema, a una formación tropical que tiene trayectoria similar a la que tuvo en su momento ETA y que a estas horas representa un 70% de probabilidades de convertirse a depresión tropical y que en 5 días, pues según lo que informa el Centro Nacional de Huracanes, podría estar generando lluvias sobre el territorio centroamericano. Esta formación aún continúa siendo monitoreada, ya que pues podría, como parte de su desarrollo, perder la dirección en la cual se encuentra y dirigirse hacia otro sector, pero se seguirá informando a la población en caso de ser necesario. Bueno, es que hay que estar pendientes del clima, porque ayer por la tarde veíamos las imágenes de cómo la caída de un muro de contención provocaba el desmoronamiento de una casa en Santa Catarina Pinula, en la carretera Mushbal. Hoy sabemos que el dueño de las bodegas en donde se encuentra ese muro edificó sin licencia y tiene multas pendientes por esto, por más de $500,000 de quetzales.
La tierra se deslavó, el muro de contención no lo resistió y una casa bastante grande se vino abajo. Esto ha ocurrido en Santa Catarina Pinula, en la carretera a Musval, en donde ayer por la tarde un muro de contención falló y una casa que estaba justo por encima de ella se ha venido abajo. Era una casa habitada que en ese momento no tenía ningún ocupante, por lo tanto tan solo hay daños materiales pero no humanos. Hay que decir, eso sí, que otros 5 inmuebles han sido declarados como inhabitables. 24 horas después, la estructura de la casa ubicada en el residencial San Rafael II sigue desmoronándose. El problema que tenemos en esta obra es que ya en el 2018, era hace mucho tiempo, 2-3 años, esta construcción se realizó sin contar con la respectiva licencia de construcción. Algo que parece no ser tan extraño. Desgraciadamente es un tema que es mucho más frecuente, sobre todo en muchos municipios del área metropolitana, digamos más periféricos. Es mucho más frecuente esta realidad que tener proyectos con licencia de construcción. Y que ya les ha valido 2 multas a los dueños de las bodegas. Se les puso una multa de 50,000 quetzales en aquel momento. Este año, ya cuando entró la nueva administración a esta municipalidad, se notó que no habían cumplido con las cuestiones vehiculares y se les impuso una nueva multa por no cumplir con esto, de 500,000 quetzales. La cual, por estar en proceso judicial, tampoco han pagado. Y es que la topografía del área metropolitana complica tanto la edificación que estas licencias deberían ser muy minuciosas. Por mucha inversión que se haga en la obra de mitigación, las condiciones del suelo no te permiten que aguante. En muchos casos el suelo es arcilloso y no es un suelo rocoso, ¿verdad? De momento está una investigación en curso que determinará quiénes son los responsables y si la anterior administración municipal tiene culpa en el deslave. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Vamos a noticias del mundo. Las autoridades de Honduras elevaron este martes a 58 la cifra de muertos relacionados con las lluvias y las inundaciones que dejó la depresión tropical ETA, que ha afectado a más de 2 millones de personas. Funcionarios de la Comisión Permanente de Contingencias dieron a conocer que las autoridades se encuentran limpiando las zonas devastadas mientras esperan encontrar más cuerpos entre los escombros. El organismo de protección civil ha identificado a más de 2 millones de personas afectadas por las inundaciones, derrumbes de tierra o rocas y otros factores ocasionados por las precipitaciones de ETA. Y Perú tiene nuevo presidente, el tercero desde el 2016. Es el jefe del Congreso, Manuel Merino, quien asumió al día siguiente de la destitución de Martín Vizcarra por incapacidad moral. Merino tiene por delante una tarea de administrar la gestión de la pandemia del coronavirus que ha devastado la salud y la economía de Perú y llevar adelante las elecciones presidenciales y legislativas de abril del 2021. En su primer discurso llamó a la unidad nacional y se comprometió a respetar el proceso electoral en marcha. Mientras era juramentado, en las calles vecinas al Congreso había protestas contra la destitución de Vizcarra, con choques entre manifestantes y policías, además de cacerolazos en diversos barrios de la capital. Y este martes se han interrumpido los ensayos de una vacuna china contra el COVID-19 en Brasil. El regulador sanitario del país sudamericano anunció el lunes haber suspendido las pruebas de la vacuna Coronavac, luego de que un voluntario sufriera un incidente grave el 29 de octubre. La Agencia de Vigilancia Sanitaria no ofreció detalles sobre lo ocurrido, pero señaló que estos incidentes podían incluir efectos secundarios posiblemente fatales, una discapacidad grave, una hospitalización y otros acontecimientos clínicamente significativos. El organismo público que supervisa los ensayos de la vacuna en Brasil, el Instituto Butantan, se mostró sorprendido por la decisión e informó estar investigando en detalle lo sucedido.
Bueno, en Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo se negó este martes a reconocer la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales. Pompeo visitará el fin de semana a varios aliados de Washington en Europa y Medio Oriente, que en su mayoría ya felicitaron a Biden por su victoria en las elecciones. Biden logró una ventaja en estados clave y cosechó la mayoría del voto popular a nivel nacional, pero Trump ha negado conceder su derrota, alegando un fraude masivo, pidiendo recuentos y promoviendo acciones legales. Bueno, y beneficiarios del estatus de protección temporal, el TPS, piden a Joe Biden ayuda para quienes permanecen legalmente en el país bajo el programa que cobija alrededor de 320,000 personas. En 2017 eran alrededor de 320,000 personas las que se beneficiaban por el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés. Inmigrantes de 10 nacionalidades, de mayoría salvadoreña, hondureña y haitiana, que gracias al programa tienen una permanencia legal con permiso de trabajo en Estados Unidos. Habiéndose proyectado a un nuevo presidente para el periodo 2021-2025, algunos representantes de la población envían un mensaje para ser tenidos en cuenta en las nuevas políticas de esa Casa Blanca. Las promesas que se hicieron antes en campaña, que no se queden solamente promesas, que es tiempo de tomar acción y por supuesto nosotros le vamos a estar recordando y vamos a estarle exigiendo. Para mí significa mi vida, para mí significa la estabilidad de mi familia. La estabilidad de mi hogar, significa poder seguir con mi negocio. En la página de campaña de quien es presidente electo se asegura que, y citamos, una administración Biden revisará inmediatamente todas las decisiones de TPS tomadas por la administración Trump y anulará todas aquellas que no consideren adecuadamente los hechos sobre el terreno. Promesa que los beneficiarios del programa piden que se cumpla, pues no ven un futuro en un país del que son ciudadanos y que para nuevas generaciones les es extraño. Ahí aunque he ido es extraño a mí, todo lo que es allá, toda la vida es totalmente diferente como es acá. Mientras se conoce que Guatemala pedirá que se incluya en el programa a ciudadanos afectados por el huracán ETA, la página de campaña de Biden destaca que también contemplará incluir a venezolanos víctimas de la crisis en su país. La caravana, que comenzó el 21 de septiembre en California, se espera que concluya el 13 de noviembre frente a la Casa Blanca. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Quiché llora a víctimas de alud, aumenta cifra de víctimas mortales, pero aún hay personas desaparecidas. Luego de esta pausa le ampliamos la información. Continuamos con más. Este día trascendió que un partido político y una empresa ligada al exministro Alejandro Siribaldi fueron beneficiados con el pago del bono de protección al empleo. El Partido Bienestar Nacional no ha recibido recursos de ese fondo. Los trabajadores sí. De acuerdo con Orlando Blanco, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, miembros del Partido Bienestar Nacional estarían entre los beneficiados con el Fondo de Protección al Empleo. Esto tras una reunión de trabajo que la Comisión de Derechos Humanos sostuvo con el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez. Fidel Reyes Lee defiende a su agrupación identificándola como entidad privada. Ese fondo es para personas individuales, para trabajadores individuales que trabajan en relación de dependencia, con relaciones puramente privadas. Aun cuando son instituciones de derecho público, sus relaciones laborales son netamente privadas. El diputado Reyes menciona que son 3 trabajadores contratados para realizar labores administrativas. También apuntan que una empresa del exprófugo de la justicia, Alejandro Siribaldi, se habría adherido al salvavidas financiero para suspender a sus trabajadores. No solo costó que llegara, sino que además se hace mal. 194.000 personas fueron inscritas para dicho fondo. De ellas, según Blanco y su colega Carlos Barreda, el 43% no cumplirían con las condiciones para recibirlo, como los trabajadores de Bienestar Nacional. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Vamos a otro tema, uno muy importante, por eso llega Pamela Valdés con el pronóstico del clima.
María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir las condiciones del clima de mañana para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, como pueden observar en esta imagen satelital, se mantiene el monitoreo sobre una onda tropical ubicado en el Mar Caribe. Esta para los próximos días tiene la probabilidad que se fortalezca mientras más se vaya adentrando al centro del Mar Caribe. Y esto estará favoreciendo a las lloviznas o fuertes lluvias, principalmente en la franja transversal del norte. Aunque no representa peligro, sí estará favoreciendo indirectamente a estas condiciones sobre el territorio nacional. Veamos las condiciones de mañana a través de la gráfica del territorio nacional para que se preparen, y tendremos en la mayor parte del territorio nacional y en la mayor parte del periodo condiciones de cielos parcialmente nublados, principalmente para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, el occidente, parte de la costa sur y en la meseta central. Tendremos probabilidad de fuertes lluvias para los departamentos ubicados en el sur, totalmente soleado para los departamentos de Izabal, la región oriental, sin descartar que se presenten lloviznas o actividad eléctrica en horas de la tarde y parte de la noche. Y la salida del sol lo compartimos a continuación y lo esperamos mañana a las 6:01 de la mañana y se ocultará a las 5:31 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Gracias, Pamela. Y el paso de ETA por el norte de Quiché dejó oficialmente 14 personas fallecidas, 2 desaparecidas, 1.800 albergados y 10.502 personas afectadas. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería indicaron que los municipios con mayores pérdidas en los cultivos fueron Uspantán, Chicamán, Cunén, Zacapulas, Nevaj, Chajul y Cotzal, saliendo afectadas seriamente producciones de maíz, frijol, café, arveja china, cebolla, ajo e infraestructura agrícola. Hasta el momento se continúa con la evaluación para determinar los costos de lo perdido. Los vecinos afectados, incluidos los pobladores de la vecina Quejá, Alta Verapaz, mantienen la incertidumbre de qué pasará con ellos. De Cunén hubieron pérdidas de jote francés, de arveja china, de ajo, de cebolla y otras hortalizas, como también maíz y frijol. En Zacapulas la pérdida fue de tomate, jote francés y maíz y frijol. En el área Ixil hubo pérdida de infraestructura de invernaderos. ¿Qué va a pasar con ellos? Solo Dios, y ahorita pues no, solo queda en la mano de las autoridades dónde o cómo nos puede ayudar en ese sentido, porque la comunidad de Quejá ya no existe, la mitad se derrumbó de una vez. Bueno, este martes se trasladaron los ilícitos incautados en la aeronave localizada en Retaluleu el pasado lunes. El traslado de los mismos se realizó desde el Comando Aéreo del Sur hacia las instalaciones de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicadas en la zona 13 de la ciudad capital. Según el Ministerio Público, la aeronave encontrada contenía en su interior 1.028 paquetes de cocaína, la cual valuaron en más de 14 millones de quetzales, así como equipo de comunicación y dinero en efectivo en moneda extranjera. Este año, el Ejército de Guatemala ha localizado 30 aeronaves, así como 8.497 paquetes de cocaína. En otras cosas, un camión impactó contra una vivienda en un área de la aldea Cristo Rey en Santa Catarina Pinula, según reportó la Policía Municipal de Tránsito de la localidad. En este hecho, 2 menores de edad perdieron la vida, uno de 7 años y otro de 4, quienes fallecieron a causa de los múltiples traumas. Se sabe que el piloto del camión reportó pérdida del sistema de frenos. Los bomberos municipales informaron que fueron trasladadas 3 personas con heridas al Hospital Roosevelt, mientras que el conductor del automotor fue trasladado por los cuerpos de socorro a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en la zona 1. Corte Suprema de Justicia elige a representante para Corte de Constitucionalidad. Volvemos con los detalles de este y otros temas. Gracias por continuar con nosotros.
Roberto Molina Barreto es elegido magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia. 8 magistrados titulares y 2 suplentes de la Corte Suprema de Justicia dieron su voto al abogado Molina Barreto. 3 magistradas titulares votaron en contra. La Corte Suprema de Justicia eligió a Roberto Molina Barreto para ser magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad para la magistratura que termina en 2021. El jurista, ex candidato a la vicepresidencia de la República en 2019 en fórmula con Suri Ríos, ocupará la magistratura que dejó Neftalí Aldana. Los otros 4 abogados aspirantes no obtuvieron más de 3 votos de los magistrados de la CSJ. Después de examinar el expediente presentado por el candidato Roberto Molina Barreto, no quiero ser redundante, quiero ser propio lo que se han dicho anteriormente sobre los amplios méritos de capacidad, honradez e idoneidad para el desempeño del alto cargo de magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, destacando, como ya se hizo acá, que el candidato ya fue electo incluso una vez por la Corte Suprema de Justicia en el año 2011. Por lo cual no dudo en darle mi voto a favor para que desempeñe tan honroso y alto cargo. Molina Barreto obtuvo 10 votos a favor. Neri Medina Méndez, Vitalina Orellana, Sergio Pineda Castañeda, Néstor Vázquez Pimentel, Manuel Duarte, Silvia Valdés Quesada, Noé Ventura, entre otros. Votaron en contra Delia Dávila, Silvia García Molina y María Eugenia Morales. Molina Barreto fue Procurador General de la Nación y en 2 ocasiones magistrado titular de la CC nombrado por la CSJ. Noé Ventura Loyo. Gracias, señora presidenta. He procedido a revisar este expediente del postulante, licenciado Roberto Molina Barreto, y he constatado que ha cumplido con todos los requisitos que la convocatoria emitida por esta honorable Corte Suprema de Justicia y que fue publicada, del perfil y evaluación de los postulantes, sobre todo que tiene amplias competencias profesionales y las cualidades éticas y las idoneidades que se requieren para este cargo. Jorge Rolando Rosales Mirón fue elegido para la magistratura suplente, con 10 votos a favor y 3 en contra. Ocupará la magistratura que dejó María Consuelo Porras, quien fue elegida por la CSJ para el periodo 2016-2021, pero renunció para ser fiscal general. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Siempre en el tema, una vez electo en la Corte Suprema de Justicia, Roberto Molina Barreto se trasladó al Congreso de la República, donde se realizó una juramentación express en un día bastante movido. Sobre esto nos da detalles el periodista Felipe Garrán. Adelante. ¿Qué tal, María Luisa? Muy buenas noches. Más que día movido en el Congreso, ha sido una noche agitada luego de una tarde de letargo. La sesión plenaria convocada para hoy a las 2 de la tarde inició 4 horas y cuarto más tarde de lo que debía, y en primer punto lo que se conoció fue el nombramiento y la juramentación de la nueva diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Jennifer Gabriela Guerra, quien entra al hemiciclo parlamentario en sustitución de Gabriel Heredia Castro, que recordemos es el primer y único diputado guatemalteco que ha fallecido por COVID-19. Luego de esa juramentación vino la otra juramentación que ha sido de más peso y de más revuelo. Roberto Molina Barreto ha sido designado por la Corte Suprema de Justicia para representarlo como magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, y como dictan las normas del país, tal juramentación tiene que ser ratificada aquí en el Congreso de la República. Así, Molina Barreto tuvo que venir aquí al hemiciclo parlamentario para juramentarse como nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a escuchar sus declaraciones luego de ese acto. Yo me he postulado varias veces, tengo 36 años de ejercicio profesional, no existe ninguna vinculación a ningún proceso penal, está acreditado en el expediente, no he sido ni siquiera procesado por una violación a derechos humanos, o sea, no hay absolutamente nada que puedan decir en mi contra, por lo cual entiendo que nada más son tachas por tener una animadversión del debido cumplimiento que he hecho en mi función pública desde hace muchos años.
Bueno, hay que decirlo, nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad porque es nuevo en este periodo que vence en abril del próximo año. Sin embargo, Molina Barreto ya había sido magistrado de la máxima corte del país en 2 ocasiones y también llegó a ser en su momento Procurador General de la Nación, también en 2 ocasiones. Su suplente será Jorge Rosales Mirón, quien también ha sido juramentado aquí por el Congreso de la República. Hoy el primer punto de la agenda estaba designado para conocer el estado de calamidad que el presidente de la República planteó para los departamentos del norte y el oriente del país que han sido golpeados fuertemente por la tormenta tropical ETA. Sin embargo, Manuel Conde Orellana, diputado del PAN, hizo uso de una moción privilegiada para entrar a conocer la juramentación de estos 2 magistrados, titular y suplente de parte de la Corte Suprema de Justicia para la Corte de Constitucionalidad. Esto es lo que se cocina ahora mismo en el Congreso de la República con imágenes de Byron García. Yo vuelvo contigo al set principal, María Luisa. Gracias, Felipe. Bueno, ya nos decía Felipe, una noche agitada. La jornada se ha extendido en el Congreso porque los diputados se han enfrascado en discusiones por la aprobación de este estado de calamidad en departamentos afectados por ETA. Y vamos a dejar en este momento el ambiente que se vive a esta hora en el Legislativo. En estos momentos expone la diputada Sandra de León, de la bancada Bien. Veamos. Aquí es donde nosotros necesitamos que tomemos en consideración que el mal hay que atacarlo de raíz. Y aquí la raíz de problema en el departamento de Izabal son las bordas del río Motagua, que al venir y reforzarlas vamos a minimizar parte del problema. Pero vámonos al tercer procedimiento, y es la reactivación de toda aquella economía de las familias afectadas. En Izabal hay más de 76,000 personas afectadas, más de 11,000 familias, 9 muertos, y la destrucción de las viviendas en su totalidad aún no han sido contabilizadas. ¿Qué necesitamos, señores diputados? Que nos apoyen con su voto. Y yo estoy escuchando y les agradezco muchísimo, porque he caminado a cada una de las comunidades ahorita, y es desgarrador escuchar aquellos testimonios de las madres diciendo todo lo que han pasado. Pero ahorita es el momento en donde no solo vamos a fiscalizar, a legislar, también gestionemos y hagamos cada una de las funciones, porque les voy a decir algo. En el segundo procedimiento, que es la reconstrucción, aquí está nuestra tarea de fiscalizar. Y fiscalicemos cada uno de los ministerios para que cumpla, pero también atendamos la emergencia, por favor. Bueno, eso es lo que se vive en este momento en el Congreso de la República, y nosotros, por supuesto, que tendremos más información. Recuerde que a través de nuestras plataformas digitales, guatevisión.com, prensalibre.com, usted puede mantenerse informado de lo que sucede. Bueno, ahora vamos a hablar del directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, que autorizó prorrogar el plazo para la entrega del primer lote de placas metálicas que estaba previsto para noviembre. Son 70,000 pares de placas metálicas para vehículos que usan 2 placas y 70,000 unidades para motos o tuk-tuks. El 22 de septiembre, la empresa encargada, Tonchescar International, solicitó la prórroga del contrato de 195 días, que incluía 45 días de prórroga para la entrega del primer lote y 30 días más para los 5 fases restantes. La prórroga es porque, según la empresa, tienen retrasos a causa de las restricciones por la pandemia. El proceso para la adquisición de las placas fue convocado por primera vez en diciembre del 2017, por lo que, de aplazarse para el 2021, la recepción llegaría a casi 4 años desde la primera convocatoria. Mire, el sector productivo e industrial del arroz en Guatemala realizó esta mañana una conferencia de prensa para informar que, por la apertura de un contingente que hizo el gobierno, la producción nacional podría desaparecer. El contingente fue de 125,000 toneladas de arroz en granza y 27,000 toneladas de arroz procesado, y desde el 26 de abril de este año ha causado un desequilibrio en la oferta nacional y una crisis en los agricultores que dependen de dicho producto. El gobierno, amparado en el estado de calamidad, decidió abrir este nuevo contingente, que lo que provocó fue poner en riesgo la producción nacional, que
que es lo más sensible. Además, cuando estableció el mecanismo para la asignación de estas nuevas cuotas, eliminó el requisito de compra de cosecha nacional, un procedimiento que ha existido en el país por más de 20 años. Las empresas interesadas en importar arroz con cáscara para abastecer el mercado nacional, antes de hacerlo, estaban obligados a comprar la cosecha nacional. Guatemala tiene un contingente de 116,000 toneladas métricas de arroz que ingresan cada año bajo el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. En noviembre del 2019 se definió que se autorizaban 26,000 toneladas de contingente autónomo. A eso se le sumó 152,000 toneladas adicionales, las cuales exceden el consumo y duplican la necesidad del país. Lo que queremos es velar por la seguridad alimenticia en nuestro país. Realmente es necesaria la producción de arroz en Guatemala. Y si no hay requisito de compra, entonces, señores, esto se puede volver un desorden que va a afectar a productores, a la industria, inclusive a los trabajadores y a los consumidores. Álvaro Padilla, presidente de la Asociación de Productores de Arroz, mencionó que si se mata la producción nacional, se vulnera la seguridad alimentaria del país, ya que se dependería de excedentes de otros países para abastecer las necesidades nacionales. Si se logra restablecer el requisito de compra, se permitirá a los productores vender a los molinos y gozar de las garantías de compra, de pago y de precio mínimo. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Asambleas de partidos políticos en tiempos de pandemia se pueden realizar. ¿Qué dicen las autoridades de salud? El informe luego de la pausa. Bueno, y vamos a conocer ahora la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este lunes 769 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 112.129 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 9 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 3.832 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 102.140. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.157. Se efectuaron 4.894 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta actualización corresponde al 9 de noviembre, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Así las cosas. Y nosotros continuamos porque hay otras noticias. Partidos políticos podrían realizar asambleas siempre y cuando cumplan con protocolos para prevenir casos de COVID. Sin embargo, esta recomendación aún está pendiente de validarse en el Tribunal Supremo Electoral. El oficio que la ministra de Salud le envía al Tribunal Supremo Electoral termina primero en aclararle al Tribunal Supremo Electoral que las medidas que ellos estaban tratando de imponernos a los partidos políticos estaban fuera de orden. El diputado Orlando Blanco hace referencia a esta misiva enviada por la ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, en la que se aclara que sí se pueden celebrar asambleas con las bases de los partidos políticos, contrario a lo establecido la semana pasada por el Tribunal Supremo Electoral, aunque el tribunal no lo tiene muy claro. Nosotros como pleno del Tribunal Supremo Electoral la estaremos conociendo, estaremos analizándola para poder tomar una decisión el día de mañana. El tribunal dispuso en su momento que las asambleas quedaban postergadas hasta que las condiciones por la pandemia mejoren. Nosotros tenemos derecho a realizar las asambleas, la autoridad en materia de salud del país lo está diciendo, siempre y cuando se contemplen los mecanismos de bioseguridad y de aforo y de distanciamiento social correspondientes. De hecho, tanto su partido como la agrupación Todos celebraron asambleas el pasado fin de semana. Desde el máximo ente electoral señalan que fue por petición del Ministerio de Salud que se tomó la decisión. Es una carta que recibimos precisamente de la señora ministra de Salud Pública, donde nos decía de que para celebrar toda actividad que implicara aglomeraciones debería de contarse con un protocolo debidamente aprobado por el Ministerio de Salud Pública. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán.
Artistas exponen en murales con diversas temáticas. ¿En dónde ocurre esta muestra que se realiza sin costo alguno? Volvemos con información en el siguiente bloque de noticias. Tenemos más información porque Samayac Suchitepeque se llenó de color con la 5ª edición de su certamen de murales, el cual convocó a artistas de todo el país. Pablo Juárez nos amplía la información en el segmento de Cultura. Recientemente se celebró la 5ª edición del Certamen Nacional de Murales de Samayac Suchitepeques, un municipio principalmente conocido por sus artesanías y su sincretismo religioso. Queremos con el certamen de murales transformar a Samayac en un municipio mural, que el atractivo también sean los murales y que las personas que lo visiten se van a encontrar con diferentes muestras plásticas en las paredes de alto nivel y además de esto complementarlo con las artesanías y el sincretismo religioso. El evento duró 5 días y convocó a 54 artistas de todo el país, agrupados en 23 colectivos. En este certamen se pintaron 23 muros de diferentes tamaños. El mínimo es de 2,5 metros por 3, pero hay otros que miden 10 metros, 12 metros. Entonces hay murales enormes que el artista así los pidió y nosotros buscamos las paredes y las conseguimos. Además, como parte de la celebración, se premió a los primeros 3 lugares. En esta vez, pues, elevamos un poquito el premio. El premio fue de 2.500, 2.000 y 1.500 respectivamente, en los lugares primero, segundo y tercero. La convocatoria lo hacemos siempre abierta, pero en virtud y con la situación de la coyuntura nacional del COVID-19, la convocatoria fue a través de invitaciones. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Hemos llegado al final de este noticiero. Agradecemos como siempre su compañía. Regresamos mañana con más información. Y los dejamos a esta hora con estas imágenes del zoológico La Aurora, que anunció la llegada de la primera pareja de canguros rojos que se unen a la familia de animales del recinto. Por el momento, los canguros están compartiendo su albergue con Wallabies y Paco, la cacatúa. El canguro rojo es el marsupial más grande del mundo. El término rojo se debe a su pelaje rojizo o café. De pie, un canguro rojo puede alcanzar la altura de 2 metros y dar saltos de hasta 3 metros de altura, así como desplazarse a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Su sentido de la vista es muy desarrollado. Sus ojos están posicionados de tal forma que obtienen un rango de visión de alrededor de 300 grados y se alimenta de vegetación como hierbas y plantas.